Bueno, es para mí un placer también colaborar con Podemos, una fuerza que nos alegra que aparezca en España porque se requiere un movimiento político-social con clara vocación transformadora que el país necesita como el aire que respira. Yo voy a profundizar un poco en cuanto a la especificidad de los comentarios que hizo mi colega y amigo Juan. En el informe hacemos un diagnóstico que va contracorriente en cuanto a la sabiduría convencional del país. En ese aspecto es obvio y claro que las causas de la crisis, que a la vez son consecuencias, son el crecimiento de las desigualdades. Estamos viendo un crecimiento muy más acentuado de las desigualdades, tanto de la riqueza como de la renta. Y ahí está la causa de esa crisis. Por un lado, la disminución de las rentas del trabajo, y la mayoría son procedentes del salario, ha ido creando un problema muy grave de demanda. No hay todavía plena conciencia dentro de la estructura de poder del país que ese descenso tan marcado de las rentas del trabajo están creando un problema grave económico que es el problema de demanda. Naturalmente que lo crea, puesto que la mayoría de demanda viene de la demanda popular y que adquiere su renta a través del trabajo y de los salarios. Este es un punto clave. Ese descenso, por otra parte, de la demanda, resultado del descenso de salarios, crea una situación preocupante que es el enorme endeudamiento que causa a su vez el enorme crecimiento del capital financiero de la banca. Y esa situación en que el descenso de la demanda, el resultado del descenso de los salarios y la hegemonía del capital financiero dentro del mundo capital nos ha creado un enorme problema que es el origen de la crisis. Y eso lo documentamos con datos. En cuanto a lo primero, es obvio que lo que se necesita es precisamente una reversión de esas políticas. Se requiere aumentar los salarios y el número de asalariados, lo que conjuntamente se llama la masa asalariada. Es de una enorme urgencia e importancia, no solo por causas sociales y humanas, que también, pero también por causas económicas. Es fundamental. Otro elemento que debe cambiarse es que, contribuyendo a ese descenso de la demanda, ha sido el enorme recorte del gasto público, sobre todo el gasto público social, y que esto ha contribuido a ese déficit enorme de la demanda. Es lógico, por lo tanto, que la propuesta sea precisamente aumentar ese gasto público, sobre todo en las zonas de infraestructura social, que están muy retrasadas en España. España está a la cola de la Unión Europea Social, de la Europa Social, y ahí lo contamos ampliamente. Y es ahí donde esa infraestructura también es una fuente de empleo. Miren ustedes, si España, en lugar de 1 de cada 10 personas adultas que trabajan hoy en la educación, sanidad, servicios sociales, los servicios públicos del Estado de Bienestar, en lugar de 1 de cada 10, como ocurre en España, fuera 1 de cada 4, como ocurre en Suecia, tendríamos 3,5 millones más de puestos de trabajo, con lo cual eliminamos el desempleo. Esa es la manera de pensar que se tiene que extender en España, que el Estado de Bienestar es una inversión y una infraestructura porque estamos muy retrasados. En sanidad, en educación, servicios sociales, servicios de la vida familia, estamos a la cola de la Europa social. Y la resolución de ese problema es parte de la solución que estamos nosotros recomendando. Desde ahí, el empleo es un punto clave en esa política, crear empleo. Y también, naturalmente, parte de esa política de crear empleo es la mejor redistribución del trabajo, disminuyendo las horas de trabajo a 35 horas semanales. El reparto de trabajo, lo cual implica también un elemento importante político, la mayor participación del mundo del trabajo en la gestión económica, incluyendo las mundas de empresas a través de la cogestión. Esto se ha mostrado exitoso en Alemania, en que la cogestión ha sido responsable de la redistribución del trabajo y, por lo tanto, el desempleo es menor que en España. También acentuamos la enorme importancia de fortalecer a los sindicatos, que han estado deliberadamente siendo debilitados
con lo cual tienen mayor potencia para empujar esa presión por los salarios. Recordemos lo que hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Ayudó y facilitó a los sindicatos y a que los trabajadores se sindicalizaran. Ese es el motor para ayudar a que los salarios aumenten. Otro punto fundamental es la igualdad de géneros. La igualdad de géneros es necesaria no solo, naturalmente, ya en sí suficiente, por la igualdad de seres humanos, sino por razones económicas. Desde el punto de vista de la integración de la mujer al mercado de trabajo es una de las medidas más importantes de eficiencia económica en nuestro país. Hay que ayudar a la mujer a que se integre y mediante una infraestructura, me refiero a la infraestructura social anterior, de escuelas de infancia, de servicios domiciliarios, etcétera, que ayude a esta mujer a compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto personal. Es fundamental que ello ocurra y, naturalmente, ello exige también un cambio de valores en el hombre, que tiene que sentirse corresponsabilizado. Y en este aspecto sí que nos hemos inspirado en la experiencia de los países escandinavos. Miren ustedes, en el norte de Europa el 78% de mujeres están en el mercado de trabajo. En España el 52%. Si fuera un 78%, el nivel de riqueza de España subiría enormemente. Y esto requiere más salario, más impuestos. Esto es una medida, ayudar a la mujer a integrarse al trabajo, es una medida de una enorme importancia política. Entonces, en lugar de constantemente invertir en aves para que los viajeros que representan el 10% de renta superior del país vayan de Madrid a Barcelona en media hora de ahorro, que construyan escuelas de infancia. Es mucho más importante en este país construir escuelas de infancia y servicios domiciliarios que no hacer más aves en este país. Esto es económicamente viable, necesario y lo documentamos. Somos personas empíricas y documentamos lo que decimos. Esto es fundamental. Otro aspecto es, desde ese punto de vista, de ayudar a las familias. La escuela de infancia es un elemento clave y es una inversión importante. Hay que ver el estado de bienestar no como consumo, sino como una inversión. Y desde ese punto de vista hay que ver también que una medida clave, y sobre todo para ayudar a salir de la pobreza infantil, que es escandalosa que en nuestro país haya la pobreza infantil a los niveles que existe. Es una vergüenza que un país rico como este se permita ese nivel de pobreza. Y hay que hacer una intervención con un pacto social de eliminación y tolerancia cero hacia la pobreza. Y desde ese punto de vista es esencial, desde escuelas de infancia a salarios garantizados para la mujer soltera, derechos de paternidad. Estos son elementos claves en que el hombre tiene que ayudar también a la mujer. Estos son medidas económicas también. También hablamos de, como aumento de esa demanda, el aumento de las pensiones, que es el salario diferido. Y cuestionamos también con datos esa visión que la transición demográfica hace la pensión inviable. Miren ustedes, el problema hoy grave que tienen las pensiones no tiene nada que ver con que haya más ancianos y pocos jóvenes. En realidad, exportamos jóvenes. O sea, que en este aspecto, el problema no es que no hay suficientes jóvenes. El problema es que los jóvenes no tienen trabajo y no tienen buen trabajo. Ese es el ataque frontal a las pensiones. Hoy se están siguiendo políticas que están haciendo inviable las pensiones, que no tienen nada que ver con la transición demográfica. Tiene que ver que las pensiones en los sistemas financiados con la seguridad social dependen del mercado de trabajo. Y si el mercado de trabajo está deteriorado, salarios bajos, precarios, los jóvenes en desempleo, esto es un ataque frontal a las pensiones. Y es interesante que los mismos que utilizan el argumento de la transición demográfica todo el tiempo, ahora están calladitos, todavía atribuyendo que el problema es que no hay jóvenes. Los tenemos y los exportan. Esto es fundamental que se entienda. Bien, desde ese punto de vista también queremos acentuar que estamos en contra del retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Creemos que debe ser los 65 años y es más, flexibilizado. Tenemos que enfatizar, y así lo hacemos en el documento, que las pensiones son un derecho y que en ese aspecto tiene que flexibilizarse. O sea que, fíjense ustedes, en Estados Unidos un profesor puede estar de profesor hasta que quiera, siempre y cuando sea suficientemente productivo. Un profesor o cualquier trabajador. Pues igual aquí. O sea, hoy vemos a personas muy competentes, profesionales, que a los 65 años, el día anterior, muy ocupados, y al día siguiente no pueden hacer nada. Esto no es una manera de tratar
a la gente es una manera cruel e innecesaria. Se dice entonces, el argumento tan poco viable, de que se dice, es que si no roban puesto de trabajo a los jóvenes. Esto no es cierto, porque eso asume que hay un número limitado de puestos de trabajo, lo cual no es cierto. Fíjense ustedes, a más trabajo, más necesidad de trabajo. Es una manera que lo entienda. Por ejemplo, lo de las mujeres. Si la mujer se integra en el puesto de trabajo, requiere más trabajadores, y lo hemos calculado. Por cada mujer que entra en el mercado de trabajo, se necesita 1/3 más de puestos de trabajo, porque alguien tiene que hacer lo que la mujer de trabajo hace en su casa. O sea que, en ese aspecto, hay que, desde el punto de vista, defender los intereses tanto de aquellos que quieren retirarse antes como los que desean retirarse más tarde. Y también de los jóvenes, dándoles trabajo y bien trabajo, que aseguran las pensiones de sus padres y sus abuelos. No aceptamos esa guerra de clases que se está creando en este país de los jóvenes en contra de los ancianos. Esto es falso y empíricamente lo mostramos. También queremos acentuar que el problema de las pensiones, y lo demostramos, no es el problema demográfico. En realidad, tampoco es el problema de la riqueza, sino de la mal distribución de la riqueza. Y mostramos que con el crecimiento de la productividad, la riqueza del país aumenta más rápidamente que no el aumento de la esperanza de vida. Fíjense ustedes a la ridiculez que se llegó, que el Comité de Expertos de Pensiones nombrado por el señor Rajoy dijo que era un problema porque las personas por encima de 65 años habían doblado su esperanza de vida desde principios del siglo XX. O sea que habían aumentado doble, en lugar de 10, a 20 años desde los 65 años. Y que se creía, esto ya para ellos era prueba suficiente de que no tenía recursos. Había aumentado la esperanza de vida el doble desde principios del siglo XX. Y no dijeron que el Producto Interno Bruto de España había aumentado 24 veces. Oiga, por favor, un país que crece 24 veces se puede permitir el lujo de sostener 3 veces más pensionistas de los que tiene ahora. Bien, otro punto que también estamos cuestionando ahí es el problema que implica las desigualdades. Lo que está ocurriendo, la evidencia es tremendamente potente y robusta de que aquellos países que tienen más desigualdades tienen menor democracia. Y uno de los argumentos que nos motiva para recomendar que se disminuya dramáticamente las desigualdades, las mayores que hoy existen en Europa después de otras personas, y de la OECD, que es el grupo de países más ricos del mundo, es precisamente que esa desigualdad corrompe la democracia, porque concentración económica quiere decir poder político, y lo vemos en todas partes. A mayor concentración de las riquezas, a mayor concentración de las rentas, mayor maridaje, complicidad entre poder económico y poder político. O sea que las desigualdades es un elemento negativo desde el punto de vista del desarrollo económico y desde el punto de vista del desarrollo democrático. Y parte que ha detallado ya es la importancia no solo de corregir esa disminución de la demanda, sino también la de garantizar el crédito. Proponemos que el acceso al crédito sea un derecho, o sea que en ese aspecto uno de los derechos básicos, que las familias, los pequeños y medianos empresarios, que son los que producen empleo en este país, tengan tener el derecho y que el Estado les garantice. Consideramos que es un escándalo que la banca privada se le haya dado tanto poder y tanto rescate, después de 133.000 millones, sin contar los regalos que le da el Banco Central Europeo. Y todavía hoy no hay crédito en este país. Esto es un escándalo y se puede corregir, como lo han hecho en otros países, aumentando la banca pública. Este país, el sector público de la banca es de los más pequeños en Europa. Comparen con Alemania, comparen con Francia, comparen con los países. O sea que en ese aspecto nosotros hacemos una apuesta fuerte por una banca pública y varias bancas públicas, y no solo públicas del Estado, cooperativas de crédito, el ICO, que puede transformarse en una agencia de crédito siendo merecedora de
préstamos del Banco Central. Desde ese punto de vista, creemos que el crédito tiene que ser un derecho y, como ha dicho varios autores, John Stiglitz, el premio Nobel, fue el primero que dijo, ¿y por qué se está dando dinero a la banca privada y no se crea banca pública? Es que es obvio. Y esto, en cambio, en este país casi no se ha citado. Yo conozco muy pocos autores que lo hayan citado. Bien, en cuanto al argumento del ingreso, la pregunta tradicional que se hace es, bueno, ¿y cómo se paga eso? Pues miren ustedes, muy fácil. Y les voy a mostrar cómo se ha hecho en nuestro país. Es importante porque a la población no siempre tiene la posibilidad de que se le ofrezca puntos de vista críticos, pero miren ustedes, lo que ha ocurrido en este país en cuanto a recortes es totalmente innecesario, pero además contraproducente. Miren ustedes, el señor Zapatero congeló las pensiones y con ello quería conseguir 1.200 millones de euros. Pero, señor Zapatero, ¿por qué no usted mantiene el impuesto de patrimonio, que usted eliminó, con lo cual habría conseguido 2.100 millones de euros? Y podemos ahí, lean ustedes el libro nuestro, hay alternativas, y verá, parte de nuestra docencia es enseñar a nuestros estudiantes cómo mirar los presupuestos. Y, oiga, ¿y por qué corta acá y no corta allá? Señor Rajoy, ¿por qué usted corta 6.000 millones de euros a la sanidad española, que es un ataque frontal? ¿Por qué hace usted esto? Mire usted, podría haber anulado la bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que representan solo el 0.12% de todas las empresas, y que con ello había conseguido 5.300 millones. Otro caso. El Gobierno Popular ha recortado en sanidad, educación y servicios sociales 25.000 millones de euros. Esto es un ataque frontal al Estado de Bienestar. Pero, señor Rajoy, ¿por qué no corrige el fraude fiscal que tiene los instrumentos para corregir? Y lo sabe. ¿Por qué no corrige el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que representan el 71% de todo el fraude fiscal, con lo cual usted conseguiría 44.000 millones? ¿Se dan cuenta? Cuando viene, ¿de dónde viene el dinero? Es fácil, mire el presupuesto y se lo digo. Esto es fundamental. Pues lo mismo, en nuestro estudio indicamos de dónde se puede sacar el dinero. Y se puede, porque España es rica. Si España es ya, el Producto Interno Bruto de España es el 94% promedio de la Unión Europea, los 15, que es el grupo de países, como ustedes saben, la Unión Europea más ricos, mire usted, pues el gasto público social solo es el 72% de lo promedio. ¿Y por qué? Si fuera el 94, serían 66.000 millones de euros. ¿Qué hay en España? Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. ¿Y por qué no recoge? Les doy el último dato. ¿Quién paga impuestos en este país? Miren ustedes, el trabajador de manufactura en cualquier país es el mejor pagado dentro de la fuerza laboral. Y si comparamos lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura de la SEAT de Barcelona, con lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en Göteborg, en Suecia, vean ustedes que el trabajador de la SEAT paga 78% de lo que paga en impuestos el trabajador de la manufactura de Göteborg. El europeo, por ciento, es el 82%. Bien, 76, 78 versus 82 es más bajo, pero no mucho más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estamos en nómina en este país pagamos impuestos más bajos, pero no mucho más bajos que los homólogos en Europa, más bajos que en el norte, pero no mucho más bajos que los homólogos. Vamos a ver quién no paga impuestos. Vamos a aquel 1% que consigue sus rentas del capital. ¿Qué pagan impuestos comparado? Le podríamos decir a nivel de calle los superricos. ¿Qué pagan los superricos en impuestos en este país? Pues mire usted, miremos lo que pagan superricos los suecos. Pues los españoles superricos pagan nominalmente el 20% de lo que paga el superrico de Suecia y en la práctica un 10%. Miren ustedes, este es un caudal de recursos para el Estado. El dinero existe en este país, lo que pasa es que el Estado no lo recoge. Bien, con esto termino esta observación para decirles que todo lo que he indicado acá está evidenciado en el documento. Somos personas de datos, nuestra personalidad es científica, intentamos ser rigurosos y presentamos esa situación como es. Y encantados de ayudar a una fuerza política
que por fin se atreve a decir las cosas como son. Muchas gracias.